Bien, muy buenas tardes, compañeros maestros, maestra Silvia García Peña. Hoy Buenas. es 18 de enero del año 2022, que afortunadamente y gracias a Dios estamos todos aquí, lo podemos contar y lo podemos decir. Sí. Bueno, nos podemos alegrar y lo podemos presumir. Que, Ujú. pues, afortunadamente sabemos que algunos compañeros nuestros, pues bueno, han trascendido a un plano que no los podemos ver, pero pues bueno. El día de hoy, maestros, tenemos una reunión programada por el sector. El título de la reunión es Selección de los libros Conalitec, Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, en el cual vamos a ver, tomar algunos acuerdos respecto al libro de texto que vamos a utilizar el próximo ciclo escolar. ¿Qué es lo que van en qué debemos fijarnos para la selección? Ya muchos han utilizado un libro de texto y si les sigue gustando, pues adelante. Lo recomendable es que todos lleguemos a un consenso porque tiene muchas ventajas. La primera, una de ellas es que en ocasiones los libros de texto que piden una escuela, pidió 40 libros de texto para un grupo, pero resulta que el ciclo siguiente se dieron de alta 3 o 4 alumnos más que no estaban en lista. Y en otra escuela se dieron de baja, entonces es factible hacer la donación de los libros de la escuela que le sobran con la otra escuela. Y cuando son textos diferentes, pues hay dificultad para el manejo, sobre todo ustedes ya lo han vivido, cuando manejan más de un libro de texto en clase. Entonces, pues una recomendación de que en la medida de lo posible elijamos todos el mismo libro de texto, una, dos. Cuando elegimos todos el mismo libro de texto, podemos intercambiar opiniones. Oigan, ¿cómo ven? Tengo este problema, fíjense que no puedo resolver esto, o mis alumnos no llegaron al resultado, ¿qué está pasando? Y podemos compartir ahí experiencias, situaciones, y bueno. Entonces, el motivo de la reunión del día de hoy es precisamente ver qué hemos encontrado en el libro de texto, qué nos parece, por qué es recomendable seguir con el mismo. Y pues, como tal, antes de iniciar, les quiero presentar aquí a la maestra Silvia García Peña, gran amiga mía de hace mucho tiempo, hace unos cuantos años. Uh, Sí, nos conocemos, yo la llevaba de la mano a la escuela, yo la a llevaba de ti. la mano a la escuela, tomaba y la llevaba de la mano. Y una muy buena amiga mía, la maestra Silvia, quien, bueno, me congratulo de ser amigo de ella porque es autora de un libro de los libros de texto más exitosos que tenemos, exitosos en el sentido de que a mi parecer, de los que más se apega a este enfoque, a esta forma de enseñanza de la matemática, lo que queremos y lo que muchos coincidimos. Y no es casualidad, o sea, déjenme decirles que pues la maestra Silvia tiene un currículum impresionante respecto a artículos, libros, documentos hechos respecto a la enseñanza de la matemática, publicaciones serias que ustedes le pueden encontrar. Ustedes googleen el nombre de Silvia García Peña y van a encontrar su nombre en muchas publicaciones, en libros de texto desde preescolar, primaria, secundaria hasta bachillerato. O sea, es un gran bagaje que tiene. Yo he aprendido muchísimo de ella, he aprendido muchísimo por ella y por eso quiero compartirles que ella les platique un poco de la experiencia de cuando escribe el libro de texto, de cómo estructura las lecciones, qué es lo que ve, por qué pone un problema y por qué no pone otro. O sea, que esas cosas que de repente a ustedes se les pueden ocurrir, las pueden preguntar con la maestra. Ella con gusto y es muy transparente, muy clara al hablar, tiene una claridad cuando se expresa la maestra Silvia. Entonces, por eso me he permitido el día de hoy invitarla. Algunos ya la conocían, algunos tenían el gusto, pero digo aquí, es una gran amiga mía, la maestra Silvia García Peña. Les decía que el día de hoy, pues además de compartirnos, bueno, quiero comentarles así brevemente antes de que inicie la maestra, de que inicie mi amiga Silvia García Peña, básicamente qué es lo que va a pasar en esos días. Los directivos ya están teniendo una capacitación en la cual esa capacitación le están diciendo, miren, tienen que acceder ahora a esta página que ahorita se lo voy a publicar aquí en el chat, que es para la publicación para dice, gracias por ser parte del proceso de selección de libros de texto para secundaria. Así como tal, aquí viene. Van a pedir un usuario. O sea, el director tiene que dar de alta su CURP. Se van a entrar ustedes con su CURP y una contraseña. Van a entrar, bueno, aquí va a estar el registro del docente. Aquí el maestro va a poder dar de alta a cada docente y por la cantidad de alumnos que tiene cada grupo. Y ya el docente elegirá el libro de textos de un catálogo. Miren, observen aquí arriba ese catálogo.
clic en el catálogo, aquí tenemos, dice aviso, este material se encuentra disponible en la página, bueno, aquí nos menciona este aviso. Aquí viene el catálogo de libros de primero, segundo y tercero de secundaria. Empezamos con desde primero, matemáticas. Aquí tenemos de Editorial Patria, de EK, Esfinge, Pearson. Aquí vienen más libros, damos clic en la flechita. Vienen más libros, viene el de Larousse, viene de Santillana, viene de Correo del Maestro, viene el de SM, y vienen más libros, toda la cantidad de libros que ustedes por ahí han visto y que quizá conozcan. Otro de SM, porque de SM no solamente hay un título, creo que hay dos, a veces tienes a tres, tienen dos títulos que yo conozco, y son bien todos los libros de texto que hay para matemáticas. Eso es en cuanto a matemáticas, pero así como también aquí está el libro de Conecta Más. Ahí está lengua materna, español, geografía, historia, ciencias naturales, formación cívica. Bueno, y así cada maestro deberá en su asignatura elegir qué libro de texto le acomoda mejor, ya sea para primero secundaria, segundo de secundaria, lo mismo catálogo, pero para segundo. Aquí también tenemos a Pearson, Correo del Maestro, Santillana, Innova. Aquí está Castillo, Patria, ediciones impresas, otro de Santillana. Seguimos con la flechita. Aquí tenemos Castillo, otro de Santillana, Progreso, Larousse. Tenemos otro aquí de SM, Fernández, Esfinge, otro de SM. Aquí está también de Conecta Más de segundo, y lo mismo para los demás. Y así lo tenemos para los 3 grados. También para tercer grado tenemos el mismo libro de textos. En ciencias es química, con énfasis en ciencias, énfasis en química, español, los 3 grados, historia, matemáticas, aquí tenemos nuevamente matemáticas. O sea, tenemos que elegir, cuando elijamos libro de texto, vemos, por ejemplo, yo dijera, quiero elegir este libro de texto, tiene un código, aquí ese es el código que nos van a pedir, S202011, S02006, o sea, es el código que es el que generalmente nos piden. Y antes nos pedían hasta el autor del libro de texto. Entonces, esta es la página en la que vamos a accesar, pero les digo, vamos a accesar vamos a acceder a ella con este código que nos va a dar el director, con nuestro CURP, y vamos a poder hacer la selección. Entonces, bueno, aquí yo ya, sin mayor preámbulo, nada más platicándole así cómo va a estar la situación, de qué tienen que hacer, cómo van a acceder. Pues aquí les dejo con la maestra Silvia García, quienes les va el día de hoy a comentar respecto a este material, que es aquí está. Sí, por aquí, mira, Silvia, tengo yo aquí el PDF de primero. Ese es el PDF. Oye, qué bien que lo consiguieron. Luego me lo pasas, ¿no? Yo no lo tengo. Con gusto. No tengo libro impreso tampoco. O sea, no los tengo. Y aquí están los autores. David Bloch, que es toda una autoridad en cuanto a la investigación, la didáctica de la matemática. Hugo Gabriel Corro, que estuvo muchos años, fue el director de la SEP de matemáticas y después de toda la parte de diseño curricular y bueno, y Silvia García Peña, que ha colaborado inclusive en las reformas educativas que ha habido por parte de la SEP, cuando se reúnen las autoridades a decir, ¿por qué un contenido sí, por qué otro no? Y bueno, siempre la visión de alguien que está más cerca del aula, como la maestra Silvia, que están, pues, tiene unas frescas en ese sentido, no nada más está la parte del investigador, que a lo mejor, de repente, tiene una visión más teórica, siempre requieren distintos puntos de vista. Entonces, ahí los debates que dicen, ¿por qué quitar un contenido? ¿Por qué agregar otro? Además de qué dice la didáctica de la matemática, las investigaciones más recientes, esas discusiones se forman. Estos 3 que ven aquí los han visto en muchas de esas reuniones, y otros autores y otras autoridades que han participado. Entonces, este es el libro de texto de primero, y por aquí me permito mostrar la presentación de la maestra Silvia, que empieza con enseñar matemáticas. Entonces, maestra Silvia, le dejo a usted los micrófonos. Adelante, es tan amable. Bueno, muy buenas tardes, maestros. Muchas gracias, Miguel, por darme este chancecito, esta oportunidad de platicar con los maestros. A mí me gusta mucho trabajar con los maestros. Desafortunadamente, pues por toda la situación ya no es tan seguido como antes, pero cuando estoy así me encanta, me encanta. Entonces, vamos a platicar un ratito
sobre lo que es enseñar matemáticas, vamos a recordar los propósitos de enseñar matemáticas que están plasmados en nuestro plan y programa vigente, el de aprendizajes clave, que es el que ahorita está, del 2017, y con base en eso vamos a ver qué tipo de actividades y cómo trabajarlas en el grupo para tratar de lograr esos propósitos. A mí esos propósitos me parece que están mucho más planeados, más pensados que en programas anteriores que quedaban un poco más oscuros con respecto al propósito y al enfoque, y me parece que en este sí lograron ponerlos más en claro para nosotros los maestros. ¿Le adelantamos, Miguel, porfa? Bien, a ver, miren, yo pienso así. Tenemos un punto de partida, que es la situación en la que se encuentran nuestros alumnos, y un punto de llegada, que es lo que queremos que aprendan. Ahora, hay muchas maneras de transitar desde ese punto de partida hasta el punto de llegada, y precisamente eso es lo que está a cargo de ustedes, esa manera de transitar desde donde están nuestros alumnos hasta donde queremos que lleguen. Y creo que ustedes como maestros son el punto clave para lograr ese punto de llegada, ese propósito. La que sigue, Miguel, porfa. Entonces, miren, ¿qué esperamos que aprendan nuestros alumnos? Están plasmados en los propósitos generales para enseñar matemáticas, en los propósitos después de cada nivel educativo, preescolar, primaria y en nuestro caso secundaria, los aprendizajes después esperados por grado y finalmente la intención didáctica de cada clase. Y juntos, si vamos de abajo hacia arriba, vamos a ir logrando, ¿verdad? Hasta tratar de llegar a esos propósitos generales. ¿Le adelantamos? Bien, aquí están los propósitos generales como aparecen en nuestros planes. No se los voy a leer porque los tengo en las siguientes diapositivas en forma de mapita conceptual para que nos quedara más claro. ¿Le adelantamos? ¿Qué dicen esos propósitos generales? El primero, que se me hace súper importante, dice, concebir las matemáticas como una construcción social. O sea, eso de construcción social es algo súper importante. Y dice aquí, en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Entonces, es una construcción social la matemática, en donde nuestros alumnos van a formular, argumentar. ¿Qué van a formular y argumentar? Hechos y procedimientos matemáticos. ¿La siguiente? El segundo, fíjense esto que es también súper importante, adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas. ¿Cómo? Pues lograr que nuestros alumnos puedan desarrollar confianza en sus propias capacidades, o sea, desarrollar confianza. Imagínense qué importante es la autoconfianza que podamos tener cada uno de nosotros en que vamos a poder con las matemáticas, con resolver problemas, con aprender. 2, perseverancia al enfrentarse a problemas. O sea, tengo el problema, pues si no puedo, lo intento y lo intento y lo intento. Y si se fijan, este propósito no nada más es para matemáticas, sino para la vida misma. O sea, realmente estos propósitos se aplican en la vida, no solo en matemáticas. El tercero dice disposición para trabajar o el trabajo colaborativo y autónomo. O sea, vamos a aprender a trabajar con otras personas, a respetar sus formas de ser, a ser más tolerante, a comprender que se puede hacer de muchas maneras. O sea, eso es súper importante. Y lo último, lo último de este propósito, curiosidad e interés por emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas. O sea, son, creo yo, propósitos muy ambiciosos, pero que podemos lograr en nuestras clases de matemáticas y que les van a ser de utilidad a nuestros alumnos, no solo para el salón y para la clase de matemáticas, sino para la vida. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Pasamos al siguiente propósito, Miguel. Y el tercero dice, desarrollar habilidades que permitan resolver problemas usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. Otros 3 aspectos que nos van a servir para la vida. ¿Sí? Resolver problemas usando herramientas matemáticas. Bueno, en la vida se nos presentan muchos problemas en donde hay que usar herramientas matemáticas. Tomar decisiones. Y aquí, bueno, no lo escribieron, pero yo pensaría que tomar buenas decisiones. O sea, ante un problema, ante una situación de matemáticas o de la vida, yo voy a tomar buenas decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. ¿Cómo las voy a enfrentar? Ajá. Todo esto lo podemos lograr desde la clase de matemáticas, aunque suene un poco apartado de ello. Y si se fijan en estos propósitos, no nos dicen
Así como que un propósito sea que resuelvan ecuaciones de primer grado, que resuelvan ecuaciones de segundo grado. No, van más allá de los contenidos, van con habilidades, competencias que les van a servir a nuestros alumnos para la vida. ¿Continuamos, Miguel? Entonces, aquí los resumí los tres. Concebir las matemáticas como una construcción social, adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas y desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, ¿sí? Esos tres. Y yo pensaría que esos tres siempre tienen que estar en nuestra mente cuando estamos planeando, ya sea en la mente o por escrito, cuando estamos planeando cómo dar una clase, qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar, debemos tener estos tres aspectos en mente. Yo creo que es algo que no se nos tiene que olvidar, porque si yo tengo claro hacia dónde voy, es más probable que tome el mejor camino para ir a ese lugar, que si no lo tengo claro o que si lo tengo incluso equivocado, que yo crea que los propósitos de aprender matemáticas son otros y me vaya por ese otro camino que realmente no me va a conducir a desarrollar todo esto en nuestros niños, en nuestros muchachos. ¿Continuamos? Cuando me quieran interrumpir por alguna duda o lo que sea, adelante, sin que nos tengamos que esperar al final. Cuando gusten, levantan la manita y aquí lo platicamos y se hace esto más ameno que si nada más estoy hablando yo. A ver, entonces, lo que les decía, es indispensable planear la manera de transitar del punto de partida al punto de llegada, considerando estos propósitos, estos tres que acabamos de mencionar. ¿En la siguiente? Y este parrafito está tomado de ese plan y me encanta porque miren, dice, el pensamiento matemático y las matemáticas no son lo mismo. Fíjense qué fuerte, el pensamiento matemático y las matemáticas no son lo mismo. Se puede hacer operaciones aritméticas o calcular perímetros y áreas de figuras sin pensar matemáticamente. De forma contraria, se puede tener un pensamiento matemático y equivocarse con frecuencia al balancear una chequera. Y esto rompe con nuestros esquemas, sobre todo para quienes nos educamos hace muchos años, de que sí confundíamos las matemáticas y saber hacer cuentas y hacerlas rápido y saber calcular, como dice ahí, áreas y perímetros, resolver ecuaciones y demás, pensando que ya con eso tenemos un pensamiento matemático. El pensamiento matemático va más allá de todo esto, ¿sí? Y es lo que esperamos que nuestros alumnos desarrollen, ese pensamiento matemático. ¿La que sigue? Bien, entonces, les voy a poner un ejemplito muy simple para que tengamos idea de la diferencia entre una enseñanza que prioriza los algoritmos, que prioriza la mecanización, que prioriza aprenderse de fórmulas, con una enseñanza que desarrolla el pensamiento matemático, que desarrolla habilidades y competencias para trabajar con las matemáticas. El punto de partida, vamos a suponer que los alumnos saben calcular el área de un rectángulo multiplicando base por altura. Y el punto de llegada, lo que yo espero que aprendan es que calculen y comparen el área de triángulos y cuadriláteros mediante su transformación en un rectángulo, ¿va? La que sigue, Miguel, porfa. Entonces, ese es mi aprendizaje esperado. Vamos a trabajar el caso del triángulo rectángulo y vamos a ver 4 maneras diferentes en que nosotros como maestros podríamos trabajar el área de un triángulo rectángulo. ¿La que sigue, Miguel? Va la primera. La primera forma, pues es la que hacemos a veces, que es explicar a los alumnos la fórmula para calcular el área del triángulo a partir de un ejemplo en el que ya se dan las medidas. Ahí están las medidas, les digo, este es un triángulo rectángulo, la base mide 4, la altura mide 6 y vamos, para calcular su área, lo que tienen que hacer ustedes es multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Y les escribo la formulita. Base por altura entre 2 y les resuelvo el ejemplo. El área es igual a, multiplico el 4, lo multiplico por 3 y lo divido entre 2. 4 por 3 son 12 y 12 entre 2, 6 centímetros cuadrados. Ahí está. No me tardo ni 5 minutos en, entre comillas, dar esa clase, de explicarles cómo se calcula el área del rectángulo, de ponerle la fórmula, un ejemplo y vámonos. Y para mí, ya trabajé ese tema, ya les di cómo calcular el área del triángulo rectángulo, y doy por visto el tema. A lo mejor después les pido que hagan muchos ejercicios, a lo mejor incluso les digo que pasen al pizarrón y paso a varios alumnos para que lo calculen aplicando la fórmula.
se acabó la clase. Esa es una manera, ahora nosotros le llamamos tradicional, una manera expositiva, una manera que, como ustedes pueden ver, no desarrolla muchas habilidades, o la habilidad que podríamos estar desarrollando es la de seguir instrucciones y escuchar. Escuchar la explicación, seguir instrucciones, y con eso ya di el tema. Pero no va más allá. Ajá. Y lo más seguro es que con el paso del tiempo nuestros alumnos se olviden, que de repente digan, ¿se dividía entre 2 o no se dividía entre 2? Porque como no supieron ni de dónde salía el 2, ni por qué se tenía que dividir entre 2, pues se les olvida si iba o no entre 2. Como algunas fórmulas llevan entre 2 y otras no llevan, pues se les olvida cuáles sí y cuáles no, porque apelamos más a la memoria que a la comprensión. Sí, la que sigue, segunda manera de enseñar. Vamos a suponer ahora que un maestro dice, no, yo como que explicar la fórmula así nada más con numeritos y en el pizarrón y muy estático, como que no me late. Les voy a llevar material. Entonces este maestro, en una segunda manera de enseñar, dice, va a empezar su clase recordando por medio de una lluvia de ideas qué es el área y cómo se obtiene el área de un rectángulo. Ajá. Y entonces lleva su rectángulo, a lo mejor de papel lustre o de cartulina, y les muestra a los alumnos cómo se calcula el área de un triángulo, pone al frente el rectángulo de papel lustre, delante de los niños lo divide entre 2, checa y les muestra que los 2 triángulos son iguales para que los alumnos vean que entonces el triángulo se obtiene dividiendo entre 2 porque es la mitad de un rectángulo. Y si el área del rectángulo se calcula multiplicando base por altura, pues el del triángulo rectángulo es base por altura entre 2, porque salen 2. ¿Alguien me quiere decir qué opina de esta manera de enseñar? ¿Alguno que quiera participar diciéndome qué le parece con respecto a la primera, por ejemplo, comparándola con la clase anterior, donde el maestro llegó y puso base por altura? ¿Quién dice yo? ¿Maestro José Alberto? Sí, Beto. Creo que esta forma tiene más elementos para que el chico pueda ir como desarrollando más conceptos, pueda tener más idea acerca de primeramente de las figuras geométricas, porque ya estamos viendo el triángulo y estamos viendo el rectángulo. Posteriormente puede relacionar la fórmula del rectángulo con la del triángulo, y entonces como que va haciendo como un proceso en el que va uniendo su pensamiento, y él mismo en determinado momento no es necesario que use tanto la memoria para una fórmula. Puede recurrir a aquel recuerdo del rectángulo para poder recordar el triángulo. Digamos que este maestro da un pasito más con respecto a la clase anterior, ¿no? Como que dice, no basta con explicarles, vamos a hacer, como dice Beto, que los alumnos vean de dónde sale, por qué es entre 2, y recuerden las figuras. Vamos a la clase, ¿alguien más? ¿O vamos a la clase 3? Bueno, vamos a la clase 3. Le adelantamos, ahí está la clase 3. Igual, empieza recordando por medio de una lluvia de ideas qué es el área y cómo se obtiene el área de un rectángulo. Pero ahora esta maestra o este maestro dice, no, pero con que yo se los muestre al frente, como que no es suficiente, como que los alumnos de todos nada más me están viendo, y aunque me aporta más elementos, como bien dice Beto, que la clase anterior, pues como que me gustaría que los niños, ellos fueran los que sintieran. Entonces se entrega a cada niño un rectángulo de papel y lo va guiando para que lo que el otro maestro hace al frente también lo hagan los niños. Es decir, lo va guiando para que lo divida en 2 triángulos iguales, y así cada niño manipula su material, y cada niño manipulando el material se da cuenta de que el área de un triángulo es la mitad del área de un rectángulo. Es decir, este maestro da un pasito más porque dice, bueno, como que no es suficiente que lo haga yo solito, sino que también lo hagan los niños. Y lo hace de esta manera, manipulando material. ¿Qué les parece este brinquito que da además el maestro? ¿Alguien lo quiere comentar? Maestro Isra, ¿quiere comentar algo, maestro Isra? Obviamente, bueno, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí, maestro, muy bien. Obviamente la práctica siempre es más atractiva y
fija más el aprendizaje que la pura teoría. Sería todo mi comentario. Ok, gracias. Maestra, ¿alguien más? Yo aquí no veo a todos y no veo los nombres. ¿Tú, Miguel? La maestra Jared quiere platicar, ¿verdad, maestra Jared? A ver, maestra Jared, ¿qué opina de esta forma, de este maestro, maestra, que dijo, no, también que los niños lo hagan? Es que, como decía, es como más atractivo para ellos. De algún modo, si llegamos y solo damos la fórmula y nada más le pongo el ejemplo y nada más le doy la actividad, solo estoy participando yo. Y sí, a veces las caritas se notan así de, ¿y esto por qué sale así? Y no lo preguntan, ¿no? De algún modo ellos no lo preguntan. Pero si hacemos que ellos participen, pierden el miedo, les damos más seguridad para que pregunten y de algún modo socializar entre todos la información que tenemos, porque a veces sí los niños también lo saben, o sea, hay niños que sí lo saben, pero les da miedo. Entonces, este otro paso de incluir a los niños es más innovador y mucho mejor, porque también no nada más hablamos nosotros. También ellos, ok. ¿Había un maestro Arturo, creo, levantando la mano? Sí, maestra. A ver, maestro Arturo, lo escuchamos. Bueno, yo de mi punto de vista, pues, estoy de acuerdo con lo que dice, porque, bueno, yo recuerdo que cuando estudiaba igual decía, pero ¿por qué? ¿Por qué sale ese 2? ¿Por qué sale ese 3 como el por qué? Entonces, una vez que ya nos queda claro el por qué, pues ya queda más claro y ya no es como que se nos olvide la forma metodológica nada más, sino el porqué de las cosas. Entonces, me parece muy bien lo que nos está platicando. Llevamos 3 clases, pero para trabajar un tema hay muchas maneras, ¿verdad? Va la cuarta. A ver, una cuarta manera de trabajar este contenido. ¿Le adelantamos, Miguel, porfa? Bueno, este maestro o esta maestra decide organizar al grupo en parejas. Una vez que están en parejas, a cada pareja le entrega un triángulo ya recortado y le pide que calculen su área. Y ya. No hace más. Le doy el triángulo a cada pareja y les digo, calculen el área de ese triángulo. Mis muchachos lo único que saben es calcular el área del rectángulo, pero no del triángulo. Entonces, se prevé que surja alguno de los siguientes procedimientos. A lo mejor algunas parejas, recordando cómo se trabajaba el área del rectángulo, cuadriculan y conten cuántos cuadritos hay. Y ahí, bueno, van a tener uno que otro problemilla porque no hay cuadritos completos, ¿verdad? Más bien porque hay cuadritos incompletos y a ver cómo lo compensan. ¿Le adelantamos, Miguel? Otras parejas puede ser que noten que 2 triángulos forman un rectángulo y deduzcan ellos que el área del triángulo es la mitad del rectángulo. Hay una fineza con respecto a la clase 2 y 3. No es el maestro el que les va diciendo que corten y les explique de dónde sale el entre 2, sino que algunas parejas es posible, de aquellos niños que piensan, que digan, con este triángulo puedo formar con 2 un rectángulo, entonces ese va a ser la mitad. Puede ser que algunos transformen el triángulo en un rectángulo y calculen el área del rectángulo obtenido. A lo mejor no llegan a ninguna fórmula, simplemente a manera de rompecabezas recortan y demás, como se ve en la figura de abajo, en el inciso C. Este tipo de comportamiento de los niños se logra cuando durante las clases nosotros hemos promovido e impulsado que ellos busquen la manera en que resuelvan el problema, que pueden ser muchas maneras. Adelantamos, Miguel, porfa. Se prevé como posible error que los alumnos midan los lados y los sumen, porque habrá muchachos que todavía confundan el área con el perímetro y crean que hay que sumar. También se prevé que los alumnos lleguen a resultados diferentes por la imprecisión de las medidas, que digan tanto y otro equipo haya llegado a un resultado diferente y bueno, porque finalmente como no les dimos las medidas, sino que ellos los tienen que tomar y algunas reglas vienen un poco más precisas que otras y algunas serán centímetros completos y otras faltarán milímetros, entonces igual se nos desbordan los resultados, ¿verdad? Habría que analizar con ellos por qué encuentran resultados diferentes, pero que si
hicieron las cosas correctamente, pues van a ser muy parecidos. Y este maestro, esta maestra, cuando los equipos han terminado, se hace una puesta en común para comparar cómo lo encontraron y qué resultados encontraron. Y en la puesta en común se comenta lo referente a la imprecisión de medir. Bueno, maestros, esta cuarta clase, la cuarta clase, así como se las platico, es la única de las 4 que sigue el enfoque de resolución de problemas. La primera para nada lo sigue, porque la primera es totalmente tradicional. La segunda y la tercera son muy buenos intentos de tratar de que nuestros niños comprendan. Pero si se fijan, no les pusieron a los niños los problemas, sino que el maestro es el que explica y dice de dónde sale. Y en la cuarta clase es la única donde yo enfrento al niño a un problema, les doy el triángulo a los muchachos y les digo, calculen el área. Como puedan, calculen el área. Eso también es muy difícil para nosotros los maestros porque no sabemos qué caminos van a tomar, no sabemos qué van a hacer los niños, ¿no? Se nos pueden ir muchas cosas. Nos da cierta incertidumbre de hacia dónde va la clase. Pero esta cuarta clase es la única que va con el enfoque de resolución de problemas que propone la SEP, y ya no le llamo nuevo enfoque, en alguna época decíamos nuevo enfoque, pero la verdad es que es el enfoque desde 1993. O sea, ya muchos años tratando de convencer a nuestros maestros, de convencernos a nosotros, lo mejor es enseñar matemáticas a partir de la resolución de problemas. Porque aquí lo importante no es que, es importante, pero no es lo más importante, que nuestros niños lleguen a la fórmula. Sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es todo el camino que se siguió para que ellos discutieran, buscaran la manera, se enfrentaran al problema, tomaran decisiones de qué medir, qué no medir, tomo decisiones y cuadrículos y recortos y pego. El niño toma las decisiones, no las toma el maestro. No es el maestro el que les dice que recorten, que peguen. No, tú hazle como puedas. Y no importa que te equivoques, es muy difícil también para nosotros crear en el aula, en el salón de clases, un ambiente donde el error sea visto como parte del proceso y no como algo para señalarlo, para calificarlo o para reprimirlo. No, que surge el error y el error se comenta. Entonces, se comenta porque seguramente muchos alumnos cometen errores y los mismos. Entonces, a la hora de comentarlo, esperaríamos que poco a poco vayan abandonando concepciones erróneas, vayan aprendiendo a tomar decisiones, a ser tolerantes, a escuchar otras maneras de resolver un problema, a aceptar cuando me equivoqué, que también me sirve para la vida. O sea, sí, lo acepto. O sea, me equivoqué y no es malo, ni es reprobable, ni me van a reprobar porque me equivoqué, porque estoy en las clases, no estoy en un examen. Entonces, esta última clase, la 4, es la que va con el enfoque de resolución de problemas. ¿Le seguimos, Miguel, por favor? Ahora vamos a platicar cómo en algunas de las actividades que pusimos en el libro de Conecta, tratamos, los que lo elaboramos, David, Hugo y yo, y en tercero, perdón, ya entraron otros 2 autores más, ya somos 5, con Tatiana y con Cruz. Vamos a ver más o menos cómo quisimos que esto se plasmara en el libro de texto. Les decía yo, escribimos la lección y siempre estamos pensando en que se cumplan estos propósitos, en que estos propósitos que son tan importantes para la matemática y para la vida misma estén plasmados en las lecciones. Algunos de estos propósitos, en particular el segundo, está más vinculado a cómo trabajan ustedes el libro. Aunque hay algunas consignas que nos lo permiten, la verdad es que la pieza clave para conseguir estos propósitos son los maestros y el uso que hagan de los libros. Porque puede ser un libro muy constructivista, muy el enfoque de resolución de problemas, pero si el docente, el maestro, no quiere trabajarlo así, entonces, pues, va a ser otro tipo de enseñanza. Les pongo ejemplos porque me ha tocado ver muchas clases. He visto clases donde se trata de homogeneizar al grupo y la lección del libro de texto la va dirigiendo mucho el maestro. E incluso a veces hasta les dicen las respuestas. Así como en un afán de que el libro quede muy bonito, muy bien terminadito. Eso no es importante,
Si el niño se equivoca al resolver la lección, si comete errores, si tiene que borrar y volver a escribir y borrar y volver a escribir, no importa, está en ese proceso de explorar y de construir conocimientos. Las lecciones del libro no son exámenes, porque le platicaba a Miguel que otra práctica que hemos visto cuando entramos al salón de clases a observar cómo trabajan los libros, es que los maestros explican primero el tema y luego les ponen a resolver la lección del libro. Si la lección del libro es de división de fracciones, por ejemplo, se cree que los niños tienen que saber dividir fracciones para poder resolver el libro. Tampoco es el propósito. El propósito es que los niños aprendan a dividir fracciones al resolver las lecciones del libro. Entonces, no tengo que explicarles yo, si lo quiero hacer, bueno, ustedes están en todo su derecho, es su grupo, es su salón y todo, pero sí es mejor dejar que los niños, así como en la clase 4, les doy el triángulo, nunca les expliqué cómo sacar el área del triángulo, y que los niños la saquen como puedan, que se equivoquen, que rayoneen, que recorten, que peguen, no importa. En la puesta en común habrá alguno que sí lo haya hecho como nosotros esperábamos, y cuando comparta ese procedimiento con los demás, pues vamos construyendo conocimientos entre todos. Como dice aquí, como una construcción social, en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Les seguimos, Miguel. Vamos a ver este propósito, cómo se plasman algunas actividades y consignas que están en el libro de Conecta. La que sigue. Por ejemplo, la construcción social es cuando yo pongo a mis niños a trabajar con otros. Entonces, aquí la instrucción dice, trabaja en pareja. Respondan sin medir los ángulos, lo que ahí les piden que midan, que digan las medidas de algunos ángulos a partir de uno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son iguales y cuáles no? Empezamos a explorar este tema de ángulos entre paralelas. Entonces, no les voy a empezar a decir cuáles son opuestos, cuáles son, nada, colaterales, nada. Simplemente les enfrento a una situación y que los niños empiecen a familiarizarse con este tipo de ángulos, a observarlos, a ver cuáles son iguales, cuáles son diferentes y por qué. Pero la construcción social es trabaja en pareja. ¿La que sigue? Igual que en pareja nos gusta mucho porque sentimos, porque nos ha tocado observar clases donde las bancas están pegadas, aunque suene que yo pensé que ya no existían esos salones, pero todavía hay salones donde las bancas están pegadas al piso. Y entonces, ¿qué hago? Pues en pareja me acerco a mi compañero de al lado o al de atrás y ya trabajo en pareja. Por eso van a encontrar muchas actividades. Pero también los ponemos a trabajar en equipo. Calculen en cada caso el factor faltante, pueden usar calculadora. Y ahí hay otra construcción. Estoy interactuando con equipo. ¿Le seguimos, Miguel? Puede ser que haya actividades que sean en grupo y se vale. Todo el grupo vamos a trabajar juntos. Trabajen en grupo. Analicen los 3 diferentes razonamientos con los que pueden obtener la regla de la sucesión mostrada y completen la tabla. En los 3 casos, n es el número de figura. Entonces, abajito vienen 3 reglas y entre todo el grupo las vamos a discutir, ¿sí? Entonces, y hay actividades individuales, ¿verdad? Pero como yo les quería mostrar aquí cómo podemos trabajar la matemática como una construcción social, los pongo a trabajar en parejas, en equipos o en grupo. Pero no son las únicas actividades donde yo estoy trabajando la matemática como construcción social. ¿La que sigue, Miguel? También, cuando en estos recuadritos amarillos, yo le pido a los alumnos que entre todos validemos, ¿no? Por ejemplo, y a veces con ayuda del maestro y a veces con el maestro guiando, pero le ponemos con ayuda del maestro cuando sentimos que la actividad lo requiere. Y le hacemos así como que, maestro, pss, 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 así como que, mira, aquí sí se requiere que tú intervengas más porque la actividad lo amerita y se vale. Con ayuda del profesor, validen las reglas que escribieron. Si respondieron bien, las expresiones de la tercera columna deben ser equivalentes. Aquí le pedimos ayuda al maestro porque ustedes ya se habrán dado cuenta en los programas del 2017 que la parte de manipulación algebraica, que antes ocupaba tantas horas, digo, yo di clases en los 70s y en los 70s trabajábamos mucho lo que era monomios, polinomios, suma, resta, multiplicación, división entre polinomios, ¿no? Llenábamos el pizarrón con divisiones entre polinomios. Y las nuevas tendencias hablan de bajarle
bajarle a esa parte mecánica y manipulativa, no quitarla porque es súper necesaria, pero no darle tanto espacio, ni tanto tiempo, ni tanto énfasis como antes le dábamos en los 70s. Todavía en el programa del 93, yo ya andaba en estos rollos y ya no di clase, pero todavía ya aparecía, pero ya menos. Y bueno, actualmente se dice, vamos a aprender la manipulación algebraica que necesito para las ecuaciones, para las funciones, para cosas muy específicas, pero no ya esas, digo, la división de un polinomio entre otro polinomio, que yo me acuerdo que le dedicaba muchas horas porque era difícil para mis alumnos, ya como que le bajaron, ¿no? Ya polinomio entre monomio va, pero entre otro polinomio, como que es rara vez nuestro niño la va a ocupar, incluso si llega a una vocacional, como yo di clase en la vocacional, y pues así como que ya tampoco le dedicábamos tanto tiempo. Pero bueno, dice que con ayuda del profesor, porque cuando ellos traten de ver que las expresiones son equivalentes, van a tener que manipular algebraicamente. Y es ahí donde yo, maestro, puedo enseñarles algunas reglitas. Pero fíjense que surgen como una necesidad para que ellos validen sus respuestas, no nada más porque sí, sino que a ver cómo le hago. Y lo mismo en la segunda instrucción que quise ilustrarles ahí, dice validen sus respuestas con el resto del grupo. Comenten si sus respuestas a las preguntas C y D, bueno, ya es muy particular, ¿verdad? C y D sirven para averiguar si 236 es divisible entre 2 y entre 5. Es una lección de tercer año. Después analicen la información del recuadro y hagan lo que se pide. Bien, y la última, la información del recuadro, como ustedes ya se habrán dado cuenta, pues es la información matemática que queremos que nuestros niños recuerden para ir aprendiendo matemáticas y ocuparlas en lecciones posteriores. Y lo mismo la última, valida con tus compañeros la manera en que ubicaste los números de la actividad anterior, comparen también sus respuestas a la cápsula Descubro Más. Si hay diferencias, fíjense que esto es muy importante, si hay diferencias, analicen por qué y corrijan lo necesario. Finalmente, verifiquen que las siguientes propiedades se cumplen proponiendo otros números. ¿Por qué es importante si hay diferencias, analicen por qué y corrijan lo necesario? Aquí les quiero hacer les quiero platicar una respuesta que me dio una maestra en una entrevista que le hice. Ella me decía, con respecto al uso del libro, que si no había rayita para contestar, ella se saltaba esa actividad. O sea, como que lo que yo entendí es que lo que hacía era llenar el libro. Si había un recuadro, una rayita o un cuadrito para contestar algo, lo hacía. Pero si no había, no lo hacía. Entonces, nosotros decimos, chispas, todas estas instrucciones no tienen rayita para contestar nada. Son cosas que esperamos los maestros gestionen en su grupo y que además llevan mucho tiempo. Porque que sean 2, 3 renglones no quiere decir que lo voy a resolver en 2, 3 minutos. Me puede llevar fácil media clase, fácil. Así es. Y no es que toda la clase, si la discusión está muy rica y surgen muchos procedimientos, ese recuadrito me puede llevar una clase validando, pero una clase que va a ser de mucho provecho y en el que voy a estar trabajando no solamente el propósito de que los alumnos vean la matemática como construcción social, sino un montón de habilidades y de valores también. Entonces, una recomendación fuerte de que se trabajen. No es fácil, lo sabemos. Se requieren también muchas habilidades docentes para trabajar las puestas en común, porque hay que estar pensando muy rápido, hay que estar viendo o tratando de ver qué es lo que nuestros alumnos están pensando y por qué lo hicieron así. Hay que gestionar, tratar de involucrar a todo el grupo a que esté oyendo a quien está explicando un procedimiento, porque a veces mientras un alumno explica, los otros andan platicando. Ahí ya es la pericia, ¿no? De cómo le hago para atraerlos. La que sigue, Miguel, porfa. El segundo propósito, adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas. Y sí recae mucho la responsabilidad en cómo gestionen ustedes las clases. Animar a nuestros alumnos, motivarlos, si se equivocan, tratar de que tanto el grupo como nosotros tengamos una actitud de tolerancia, de que se puede uno equivocar. Para eso va uno a la escuela, a aprender. El error va a estar presente, claro que va a estar presente, pero es desarrollar confianza en las propias capacidades, perseverancia al enfrentarse a problemas. A veces nuestros alumnos, y además están en una edad muy difícil, y les cuesta trabajillo, ¿verdad? Si a lo mejor ven un problema, se desaniman, no lo puedo hacer, entonces, pues, lo dejo. Y aquí entra
nuestra pericia de decir, a ver, si el problema está muy difícil para nuestros alumnos, el del libro de texto, pues le bajo un poquito y les dicto uno muy parecido, pero con unos números más fáciles, o le pongo un dato más que no está y que tenían que calcular. O sea, yo lo hago a modo de que nuestros alumnos sientan que sí lo pueden resolver, que no está así como que inalcanzable para ellos. Disposición para el trabajo colaborativo y autónomo, ahí sí es tratar de que trabajen en pareja, en equipo, no siempre, pero que sí se incluyan este trabajo colaborativo. Y curiosidad e interés por emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas. ¿La que sigue, Miguel? Nadie ha levantado la mano, ¿verdad? Si alguien quiere comentar algo, con toda confianza, maestros. Dice, miren, por ejemplo, vean esta pregunta. Considera la expresión AB igual a menos 12 y encuentra 4 parejas de valores para A y B que hagan la igualdad anterior verdadera. Y les ponemos un ejemplo. ¿Cuándo les ponemos un ejemplo? Cuando sentimos que el problema sí puede ser difícil para el niño y le damos una ayudita para que no sienta que es inalcanzable. Pero luego en el inciso B, vean la pregunta. Dice en el problema anterior, ¿consideras que A podría valer menos 24? Ese consideras marca mucho la diferencia para tratar de que nuestros alumnos se enfrenten al problema sin sentirse tan presionados. Porque él puede contestar que no, porque le estamos preguntando si considera que A podría valer menos 24 en el problema anterior. Entonces, es así como que no le decimos, ¿A puede valer 24? No, consideras. Es así como más amigable, digamos, para nuestros alumnos. La que sigue, Miguel, porfa. Dice, vean estas, la B y la C, ¿cómo empiezan las preguntas? ¿Será cierto? Pero además está así como para que los niños, es un problema no rutinario, es un problema que hace pensar, y además le pedimos que dé un contraejemplo. Dice, ¿será cierto que el doble de cualquier número siempre es mayor que el número? Es una pregunta bonita. ¿Será cierto que el doble de cualquier número siempre es mayor que el número? Porque nuestros niños están acostumbrados a que el doble de 2 es 4, el doble de 5 es 10 y han de decir que sí. Pero aquí ya están trabajando con números negativos. Entonces los ponemos a que vean, a ver, ¿será cierto que el doble de cualquier número siempre es mayor que el número? Y si piensas que no, den un contraejemplo. Si opinan que sí, expliquen por qué. O sea, argumentar. Tú dime por qué, lo que decía Beto hace rato. Sí es importante que el niño aprenda a argumentar. Y argumentar es una habilidad para la vida, no nada más para matemáticas, para la vida. Dar buenos argumentos. Y el inciso C es parecido. ¿Será cierto que la mitad de cualquier número siempre es menor que el número? Y nuevamente, si piensan que no, den un contraejemplo. En caso contrario, expliquen por qué. Y bueno, luego viene la comparación de resultados, ¿no? Que nos digan. Y además vean esto, que le va dando confianza a nuestros alumnos de que se pueden equivocar sin problema. Porque la consigna dice, comparen sus resultados de las actividades 3 y 4 con los de otro equipo. Si hay diferencias, encuentren los errores y corríjanlos. O sea, damos por hecho que puede haber errores y que estás en toda la libertad de corregirlos sin ningún problema. O sea, no estás haciendo un examen, estamos explorando, estamos trabajando con el libro de texto, que es de construcción, no de evaluación. Hay un momento para la evaluación. Aquí todavía estamos construyendo conocimiento. La que sigue, Miguel, porfa. Y aquí argumenten con quienes están de acuerdo y con quienes no, expliquen sus respuestas. Es una serie de argumentos que les damos sobre algo matemático. Y acá, nuevamente les pedimos que argumenten ellos por qué y que expliquen sus respuestas. Y nuevamente, si hay diferencias en la puesta en común, comparen sus respuestas con las de sus compañeros. Si hay diferencias, averigüen a qué se debe y corrijan lo necesario. Damos por hecho que va a haber diferencias y pues vamos a averiguar qué es lo que está pasando. La que sigue, Miguel, porfis. Y el último es desarrollar habilidades que permitan resolver problemas usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. Esto de tomar decisiones, en la clase 4, se han de acordar que no les damos a los niños, en el triángulo no les damos las medidas y que el niño decida cuáles medidas va a tomar y luego nos platique por qué tomó tal o cual medida y por qué. Tomar decisiones, no darles todo para que nada más sigan instrucciones y lo hagan todo mecánicamente.
Bien, ¿otra? Y aquí, bueno, problemas no rutinarios. Por ejemplo, aquí lo que se pide es que se calcule el área de la parte azul. Estamos viendo área de rectángulos, pero no le ponemos los tradicionales rectángulos, pero además es algebraicamente, ¿verdad? Para que calculen el área, sino que, bueno, la parte azul, y tiene que calcular el área de rectángulos, pero ir más allá. Pero además le pedimos 3 expresiones, y luego tienen que verificar que son equivalentes. Entonces aquí entra la manipulación algebraica. Por eso le ponemos valida en grupo y con ayuda del profesor tus resultados, porque vamos a tener que explicar algunas reglas de manipulación algebraica. La que sigue, Miguel, porfa. En la misma idea, el área del rectángulo lo tienen que calcular, pero aquí les decimos el radio del círculo pequeño mide 3 unidades y el del círculo grande 5 unidades. Y vamos a calcular el área del rectángulo y el perímetro, las dos cosas. Pero de una manera no rutinaria, ¿verdad? No nada más así como que calcule el área y el perímetro del siguiente rectángulo. ¿El que sigue, Miguel? Bueno, esta es una lección en donde esperamos que los niños construyan el concepto de diagonal. Y no empezamos, obviamente, la lección con la definición, sino con una serie de figuras donde les decimos cuáles sí son diagonales y cuáles no. Aquí en cada una de estas figuras se les dice, esta sí es diagonal, esta no, esta sí, esta no, para que el niño vaya discriminando, observando. Y después, Miguel, ¿la que sigue? Le damos una serie de afirmaciones y le decimos que son incorrectas de entrada, pero que él argumente cuáles figuras funcionan como contraejemplo. Recuerden que el contraejemplo, el uso de contraejemplos es una práctica matemática muy importante. Entonces sí tratamos que los niños la desarrollen. Si tú me das un contraejemplo, me demuestras que es falso lo que estoy diciendo. Entonces sí es importante trabajar con contraejemplos, con ejemplos que no cumplen lo que estamos diciendo. ¿Seguimos, Miguel? Y aquí, nuevamente, le ponemos figuras y le decimos, ahora tú dinos cuáles son diagonales y cuáles no. Pero no le hemos dicho qué es una diagonal, porque no es el caso empezar con la definición de diagonal, sino explorar las diagonales. Y si se equivoca y una que no era diagonal pone que sí y una que sí la pone que no, no hay problema. A la hora de la puesta en común, vamos corrigiendo errores, sin sancionarlos. La que sigue, Miguel, porfa. Y la lección termina diciendo, valida tus respuestas con tus compañeros. Comenten la definición del recuadro que está abajo. Ahora sí, la clase termina con la definición. Y verifiquen que los segmentos que eligieron como diagonales la cumplen. Entonces, yo me voy allá, ahora sí a la definición, me regreso a mis ejemplos y veo que si los que yo había dicho que sí eran diagonales, si sí la cumplen o no. Creo que ya es la última, amiga. A ver, ¿le adelantamos? Falta, sí. Bueno, para cerrar, maestros, para terminar, yo opino que la clase de matemáticas debe ser un espacio de interacción social en donde se comparten ideas, y esto de se comparten ideas es que no nada más está hablando el maestro como yo ahorita, que nada más estoy hablando yo. Se comparten ideas, se formulan argumentos, se dan explicaciones, se toman acuerdos y se resuelven desacuerdos. Así como toda una sociedad de matemáticas discutiendo por qué sí, por qué no, cómo le hacemos, vamos a investigar, vamos a seguir avanzando. Y yo así siento que las clases de matemáticas serían de lo más atractivo para nuestros muchachos y para nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, con eso quiero terminar. Muchísimas gracias por escucharme. Hablé mucho, ¿verdad, Miguel? Muy bien. Bueno, si quieren comentar algo, rencores, resentimientos, dudas. Por el comentario, bienvenido. Sí, pues maestra, sirve agradecer. Esto que ven aquí ustedes, maestro, resumido, son años de experiencia y de práctica que sé que conlleva el escribir un libro de texto y además tener la visión de por qué, o sea, ¿qué es una consigna? ¿Por qué en ocasiones, a veces no somos tan sensibles a esta cuestión de que, ¿por qué me dicen aquí en equipo? O sea, como que lo damos muy trivial. Cuando sí me dice, mira, aquí me está diciendo que el maestro apoye, o sea, estaban pensando que esto es algo difícil y que
el maestro debe de seguir de más de cerca lo que están haciendo los alumnos, ¿no? En cuáles dicen, a ver, delegas un poquito más, a ver, exploren, háganlo en parejas, háganlo en equipos. Sí, en esos momentos es un poco difícil esta interacción, sabemos por la sana distancia y esto que estamos viviendo ahorita, pero entendamos que esos libros de texto fueron escritos antes de la pandemia, ¿no? Y que hoy tenemos que salvar algunas situaciones de que no podemos trabajar tan cerca con ellos o tenemos que interactuar de una forma diferente, distinta, pero podemos encontrar soluciones en las que podemos acceder a esta forma de trabajo que, al final de cuentas, nos dice que es la socialización. Un aprendizaje. Sí, adelante, maestra. A ver, pero ¿están yendo todos los niños a clase o se los van turnando por días? ¿O es diferente en cada escuela? Algunas escuelas tienen a todos los alumnos. Se acordó que ya a partir de este mes, las escuelas poco a poco fueron integrando ya en totalidad. O sea, todavía antes de diciembre eran unos días unos alumnos, otros días otros. O sea, eran en partes. Ya. Y ahorita ya cuando está pegando más la pandemia, cuando están pidiendo que los alumnos asistan más a las escuelas. Claro. Pero a lo mejor entonces hacer, pues en grupo, para que con los que estén, o sea, no hacemos ahorita parejas, ni equipos, ni internas, pero sí en grupo, y Sí. trabajamos grupalmente, pero así con discusiones y que los alumnos opinen y demás, pero para que no tengan que juntarse ellos. Sí, a veces este debate de por qué sí o por qué no, el debatir ideas bueno, la mía, el resultado que obtuve es bueno, no estoy de acuerdo, ¿por qué no? Y sí, debatiendo, sí, estamos ante una nueva forma de trabajo, estamos, los maestros están innovando, están pues, buscando entre que algunas cosas a distancia, en lo que trabajan ahí, ahorita ya con estos días que ha habido más contagios, de repente algunos, miren, atrás de la raya que estamos trabajando, ¿no? Hoy platicaba con un maestro y me decía, no, mi alumno dijo, déjame el cuaderno ahí, y yo me acerco y ya lo veo, ya, o se buscan formas, pues, que están viendo para que tratar de mantener esa distancia, que no estén tan cerca, porque en cuentas también eso nos piden, y con esta ola que ha crecido de contagios, que parece que esta variante de Omicron es más contagiosa, parece que ha sido menos letal, pero sí más contagiosa, entonces, pues también esto es una traba que nos pone a veces hasta para tratar de llevar el enfoque, pero pues... Sí, la verdad que sí la tienen difícil ahorita, ¿verdad? Bueno, siempre la tenemos difícil, pero ahorita mucho más. Pero sí hay que hacer un esfuercito para tratar de aplicar lo que se pueda en las condiciones en las que estamos ahorita. Y lo que no, pues ya habrá tiempo después. Sí, yo creo que pues sí, como estas, habrá más cosas que tengan que salvar y que los maestros ya han tenido que salvar incluso, pero pues, ahora sí que en estas condiciones ha tocado trabajar y pues en la importancia de que socialicemos. Muchas veces algún maestro dice, oigan, ¿cómo han solucionado esto? Y alguien tiene una idea, yo lo he puesto de esta forma, o lo he puesto a resolver así, o yo ocupo un cañón, o fíjense que los mando por una actividad, la diseño y la mandamos por PDF, o sea, no sé, hay formas en las que pueden irse buscando alternativas para resolver. La maestra Jared está levantando la mano, maestra Jared. Mi maestra Jared, Marta Jared, estaba levantando la mano. Sí, maestro, solo para comentar que, por ejemplo, ese libro de Conecta, yo recuerdo que cuando nos dijeron que eligiéramos igual Econalitec, yo lo elegí porque me gustó. O sea, la verdad es que sí, viene diseñado así como la maestra nos estaba explicando, pero nada más que yo caí en ese error de primero como explicarles el tema y luego retomar el libro. Pero cuando estuvimos a clases a distancia, me sirvió de mucho porque yo les dejaba primero el libro y lo socializábamos entre todos y era diferente porque había niños que sí traían procedimientos o que investigaban o a lo mejor les ayudaban, pero sí servía mucho.
O sea, sí, a mí la verdad de esta vez también me gustó porque se los volvieron a dar a los niños. Otra vez lo tienen, por ejemplo, en mi caso, en primer año. Ah, mira, entonces a ti el confinamiento, la clase a distancia, te sirvió para aplicar el enfoque. Ellos lo resuelven y ya después tú les explicas. Yo no veo totalmente mal que les expliquen antes, pero me parece que les coartamos un poquitín el que ellos puedan acercarse a un problema, a ver cómo le hacen, a ver cómo lo resuelven. Y la verdad es que luego nos enseñan cosas que ni esperábamos. ¿Nunca te ha platicado, Miguel, una compañera que tenemos, amiga Irma? Tenía quinto de primaria en la época en que el libro de quinto salió muy difícil, que era el del 2000. La versión del libro de quinto del 2000 año estaba más difícil incluso que la de sexto. Entonces esta maestra dice que ella, como a veces no le entendía un problema, como no le entendía ella el problema, les decía a sus niños que lo resolvieran. Dice, yo iba y me sentaba, le decía al niño más listo, a ver, no recuerdo el nombre, pero a ver, tú, Carlos, ¿cómo lo resolviste? Y dice, yo iba y me sentaba para ver cómo lo había resuelto Carlos, porque el niño lo resolvía. O sea, nuestros niños son listos, nada más hay que darles un empujoncito y hay que darles la oportunidad de que saquen esa creatividad que tienen para enfrentarse a un problema. Creo que la maestra Betsabe está alzando la mano. Maestra Paoli, ¿escuchamos? Hola, maestra, buenas tardes. Hola, maestra, buenas tardes. En mi caso, durante este ciclo escolar yo he estado trabajando con el libro de Conecta, con primeros años. Lo que hago es dejar el ejercicio o las páginas que vayamos a trabajar del tema que estamos viendo. Ellos lo contestan. A la siguiente sesión veo las respuestas trabajadas por ellos y las van desarrollando. Si no son correctas o si tenemos algunas otras opciones, las voy desarrollando con ellos en el pizarrón. Yo soy de las personas que me gusta desarrollar varios procedimientos para llegar a un solo problema. Porque tenemos niños que razonan de una forma y niños que razonan de otra forma muy diferente, pero los dos llegan al mismo punto. El chiste nada más es darles la oportunidad de que ellos intenten realizar las cosas. Cuando de plano llegan a una parte de no más, es que no entendí, a ver, ya es cuando yo me pongo en el pizarrón, yo no sé, vamos a hacer esto así y lo vamos a ir desarrollando poco a poquito y todos vamos al parejo, todo el grupo. Todos lo vamos haciendo en ejercicio para que nos quede claro. Hay partes en Conecta donde nos dice, traza 5 tiras de papel, en hojas blancas o en hojas de color. Muchas veces, porque yo lo trabajo con muchachos de la tarde, a veces no hay material, entonces yo les digo, sustituyan. Si no tengo hojas de color, si no tengo hojas blancas, con la libreta. Maestro, esto está muy grande en 15 centímetros, ok. No vamos a trabajar con centímetros, cuenten los cuadros y cuadernos. 1 centímetro que equivalga a un cuadrito y van haciendo ellos sus trazos. Me gusta mucho cómo lo trabaja. Yo lo trabajé mucho antes, pero con mis hijas, porque ellas estaban en la escuela particular. Entonces, en la primaria llevaron todo lo que fue Conecta. Cuando era el anterior, no el nuevo modelo. Ajá. Entonces, nos lleva de la mano, ¿no? Nos va llevando de la mano. Y para mí ha sido muy padre trabajarlo porque les gusta, porque lo hacen. Gracias. Muy bien, yo les digo, no soy dado de, me llaman guayabazo, decir, es guayabazo, sin hablar bien de alguien así, nada más porque sí. Yo les comento porque tengo mucho tiempo de conocer a la maestra, con el trabajo de ella, del maestro Hugo y del maestro, el doctor David Bloch, y sé de la capacidad que tienen y del trabajo que hay detrás de ese libro de texto, ¿no? Aparte de eso, yo también cuando estaba todavía en el aula, yo trabajé con ese libro, y tengo el caso, por ejemplo, de una compañera maestra que ya saben que siempre que queda un grupo y que, híjole, pues ya no hay maestros de matemáticas, pues, porque ya no hay horas, y bueno, vamos a poner a un habilitado. Y en la maestra de ciencias o el maestro de química o el maestro de español, el maestro lo ponen a darle a ese grupo de matemáticas. Y esa maestra dije, mira, pues agárrate ese libro. Y les pidió ese libro, llevaban el libro, la maestra barrió el libro de lado a lado, inclusive lo acabó antes de que terminara el ciclo escolar. Dice, dice, porque hasta yo aprendí, dice, yo me fui con el libro de texto y así, y lo barrí de lado y aprendí.
Digo, porque ella luego de repente me buscaba, es una compañera de una maestra que vive en Chalco, que se acercaba y me decía, oye, que no le entiendo aquí. Ah, mira, nos resolvíamos y bueno. Entonces, sirve esto para que, bueno, la experiencia que ustedes han tenido, si yo les comentaba, si alguien tenía alguna dificultad, que decían, oiga, no le entiendo esto, fíjese, me parece que los problemas se me hacen muy elevados para el nivel, o sí están acorde, o hay algunos, o la mayoría sí, o no sé, algunas, o cualquier duda que ustedes tuvieran o que tengan, o que ahorita sería el momento para que lo socializaran, lo comentaran, lo dijeran, oiga, como que los problemas de tercero como que están más difíciles. Ah, bueno, puede ser. O fíjense que el de primero está bien, o valdría la pena que le agregaran algunas cosas más. No, eso que ustedes de repente porque lo que lo trabaja, ese que ya lo ve con los alumnos, también cómo lo reciben ellos, cómo lo perciben ellos, ¿no? Esta parte que me gustó que dice la maestra Silvia, que muchas veces agarramos el libro de texto y como que no lo queremos ni manchar, decimos, no, es que primero raya tu cuaderno y te enseño y después para que el libro de texto lo hagas bonito. Y claro, al revés, ¿no? O sea, híjole, me equivoqué, y está en el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque tenemos ese tabú de que el libro es como que intocable y como que, porque antes así era, ¿no? Así nos enseñaron a nosotros, no, el libro de texto, como que no, y cuidado de equivocaras, ¿no? Pero debe ser un material. ¿Sí, maestra Silvia? Es que traemos una tradición de tener un libro de texto y un cuaderno de trabajo. Y cuando David y yo llegamos a SM, el editor hojeó las lecciones que llevábamos y nos dijo, esto no es un libro de texto, es un cuaderno de trabajo. Y a nosotros nos hizo pensar, dijimos, a ver, ¿es un cuaderno de trabajo, es un libro de texto? Bueno, es que en los 60, por ejemplo, los famosos libros de La Patria, la primera temporada, porque ya los desafíos después también tenían La Patria, era esa la idea, un libro de texto con todas las explicaciones y luego un cuaderno de trabajo donde hacías ejercicios. Entonces, este editor de SM, cuando ve nuestro libro, él esperaba como ver textos así escritos, explicaciones y luego ejercicios, pero no, porque en aquel entonces, en el 93, el libro que más se usaba era el de Santillana. Y el de Santillana tenía un toquecito así de que no fuera, de que tuviera más explicaciones, pero nosotros sí somos de la idea de que es más importante el trabajo. Y luego dijimos, bueno, hasta es un halago que digan que es un cuaderno de trabajo. Sí, efectivamente, es un cuaderno para que el niño trabaje, ¿no? O sea, no es algo, no es un libro para que esté pasivo y que esté leyendo nada más, es para que se enfrente a problemas y trabaje. Entonces, sí hay como que el libro de texto ha sufrido cambios. Yo tengo libros de texto de matemáticas de 1880 y tantos. Y eran totalmente diferentes, o sea, era un librito así chiquitito, aritmética para niños, mucho texto escrito, muchas explicaciones, y luego una lista de ejercicios sin espacio para contestar. Y ese es como lo tenemos introyectado, pero no. Ahora el libro de texto es una concepción totalmente diferente, es un cuaderno donde el niño explora, construye, trabaja, se equivoca, borra, escribe, anota, se enfrenta, no sé. O sea, es otra concepción. Así es, mi querido Miguel. Pues sí, pues muchísimas gracias, mis compañeros. Miren, estamos llegando al final de la sesión. Creo que esta parte de retroalimentación de la persona que ustedes la ven aquí, que fue parte del equipo autoral de autoría del libro de texto que estamos trabajando, pues nos sirve para tener esa visión y que sepan que, pues bueno, aquí, sin haberle dicho, prometiendo a la maestra Silvia, más adelante en otra ocasión que pudiéramos programar una sesión más, a lo mejor con David o con Hugo, para que, no sea virtual, para que los conozcan y para que tengan alguna duda que ustedes puedan plantear, que puedan ahí, que seguro ellos van a, porque son gente muy capacitada, son gente con mucha experiencia, son gente que está metida en el magisterio y que sabe de la docencia y didáctica de la matemática. Entonces, creo que es algo que nos ayuda mucho. Maestro Alberto, ¿tiene algo que comentar, maestro Alberto? Sí, darle las gracias a la maestra Silvia por su disposición, por su tiempo para compartir, pues, la estructura de una secuencia. Porque una cosa es lo que vemos y otra cosa es cuando ya uno de los autores, pues, nos dice cómo fue pensada esta estructura. Y bueno, pues yo, la verdad es que
me quedo con esta buena idea de el desarrollo del pensamiento como construcción social, como adquisición de actitudes positivas, de habilidades, pero principalmente algo que dijo, para llegar al pensamiento matemático. Y bueno, yo creo que de hoy en adelante voy a poder utilizar el libro de una manera más eficiente. Muchas gracias, maestra Silvia. Y un placer verla. Y gracias. Gracias a ustedes. Yo me despido, Miguel, tengo clase al ratito. Sí, pues bien, pues agradeciendo a la maestra Silvia, un abrazo bien grande a la distancia, ahorita. Sabes que es una mujer a la que admiro y aprecio y quiero mucho. Te agradezco mucho que estés aquí participando ya con nosotros, con mis maestros de matemáticas. Eres correspondido. Mis maestros de matemáticas que tengo yo aquí. Sí, qué bonito, que estén aquí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Silvia. Bien, pues compañeros, nada más pues, cerrando la sesión es para que, pues ya en breve ustedes, pues les digo, yo quiero nada más hacer hincapié en esto. No estoy haciendo ningún comercial, bueno, voy a detener la grabación para que ya no quede grabado. La grabación.